Buenas tardes, oyente. Hoy desde la Atril a la radio le traemos un tema de máxima actualidad en nuestra provincia, las plantas de biogás y el potencial y su potencial impacto en Jaén, tierra de olivos y de olivar tradicional, pero también de innovación y búsqueda de sostenibilidad. Para empezar, vamos a explicar qué es la planta de biogás. Y es que son instalaciones industriales que transforman restos orgánicos en energía limpia a través de un proceso llamado digestión anaerobia. En Jaén, el foco está especialmente en el alperujo, ese residuo que queda tras la extracción del aceite de oliva. Para que os hagáis una idea, por cada tonelada de aceite de oliva se genera alrededor de 4 toneladas de alperujo. Esto se convierte en un residuo de no solo abundancia, sino que también estratégico. Y por otro lado está el biometano, que se obtiene para alcanzar una pureza del 96%, lo que lo hace apto para los usos energéticos avanzados, mientras que el subproducto del proceso, el digestato, es un fertilizante natural muy rico en nitrógeno, fósforo y potasio, con aplicaciones directas en la agricultura. Bien, pues en Jaén se concentra 23 proyectos de plantas de biogás, casi la mitad de los previstos en Andalucía, con una inversión total estimada de 710 millones de euros, y 16 de estos proyectos ya están en tramitación. Este interés responde a varios factores. Por un lado, la enorme disponibilidad del alperujo y otros residuos orgánicos, y por otro, la necesidad de modernizar la digestión de residuos del olivar y aprovecharlo al final de una forma sostenible. En nivel europeo existen más de 19.000 plantas de biogás y 1.548 de biometano, pero España sigue rezagada a pesar de su enorme potencial, y es que la implementación de estas plantas en Jaén podría cambiar esta situación, posicionando a nuestra provincia como un referente en innovación energética y sostenibilidad agrícola. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene realmente la implementación de estas plantas en Jaén? Pues vamos a verlo desde 4 bloques, analizando desde una postura a favor y otra en contra. Y hoy, en nuestro programa, vamos a debatir la pregunta central que enfrenta a nuestros dos bandos. ¿Es positiva la implementación de plantas de biogás en Jaén? Analizaremos todos los ángulos, lo social, económico, lo estatal y lo medioambiental. Y cómo esta iniciativa puede transformar no solo la industria del aceite, sino la economía rural de nuestra provincia. Será un debate profundo y necesario, y sobre todo muy cercano a la realidad de Jaén. Así que quédense con nosotros porque hoy el futuro energético y sostenible está sobre la mesa. Bien, ¿cómo esto sería una oportunidad económica para Jaén? ¿Hugo? Bueno, pues yendo ya desde una postura a favor y entrando por el bloque económico, creemos que las plantas de biogás son una oportunidad única, y principalmente porque aprovechan lo que antes desaprovechábamos. Es decir, ya hablábamos de cómo el alperujo antiguamente se utilizaba para hacer el pellet de las chimeneas, ¿no? Y era una industria potente en su época. Actualmente ya no es tan competitiva y estos residuos han quedado sin uso. Vemos cómo aplicar estas plantas ya no solo que mejora la industria actual, sino que aplica una inversión de 700 millones de euros y más de 20 plantas con los posibles empleos, tanto directos e indirectos, que luego posteriormente hablaremos. Así vemos como las grandes posiciones, tanto de empresas, como son los 4 grandes cooperativas, como el propio rector de la propia Universidad de Jaén, están muy a favor por las oportunidades económicas que tiene. Al final es darle una nueva utilidad a todo el sector agrario que tenemos actualmente. Gracias, Hugo, por tu intervención, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para que se dé esa oportunidad de generación de riqueza, de empleo tal, tiene que ser un modelo que efectivamente garantice esa sostenibilidad económica. Y es que ese es el problema en Jaén, porque se planea instalar de forma masiva estas plantas, pero no se toma en consideración la limitante de la materia prima que se necesita para que esta funcione. Y es que como nosotros, como ya lo mencionaba Paula en la introducción, la materia prima de estas plantas es el alperujo, y esta es limitada y es estacional. ¿Por qué? Porque depende del ciclo de cultivo del olivar. Entonces, por ejemplo, en España en 2022 habían 5 plantas, y ya nos indica Ecologistas en Acción
que estas consumen más de 700.000 toneladas de alperujo. Pero es que si nosotros lo extrapolamos a las más de 20 plantas que se planean instalar, esa demanda de esta materia prima va a exceder hasta las 3 millones de toneladas, que es casi 5 veces más de la producción nacional. Entonces estamos viendo cómo esa demanda es tan extensa, tan alta, que si no se logra satisfacer a nivel local, no hace que estas plantas sean efectivas a nivel económico, más bien dicho, eficientes. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, se supone, de instalarlas en los puntos o en los municipios donde se busca instalar, que sean eficientes y efectivas. ¿Y cómo esto no se produce? Porque si no podemos satisfacer a nivel local, tenemos que incurrir en gastos de transporte, recolección, tratamiento de estos residuos. Entonces, estamos viendo cómo se está intensificando estos gastos que vamos a tener que incurrir, haciendo que en el largo plazo esto no sea sostenible. Y esto lo que implica es que la mayoría de estas plantas va a llegar a la quiebra o va a tener que modificar sus permisos sobre qué alternativas pueden de materia prima van a necesitar, utilizando purines, por ejemplo, lo que contravendría la orden 15 de abril de 2024 sobre las subvenciones que se les estarían brindando. Claro, pero también tienes que tener en cuenta de que sí que es verdad que aquí principalmente hay el alperujo, pero el alperujo hay en más sitios de España. De la misma manera que lo bueno de las plantas de biogás es que necesitan cualquier tipo de recurso biológico para poder funcionar. Es decir, me sirve el alperujo, y hablamos principalmente del alperujo porque estamos en Jaén y estamos llenos de olivares, pero también me sirve los restos de la poda, que eso se suple, digamos, en épocas donde no precisamente hay alperujo por el tema circular. Me surge también las ramas y las hojas que hay, incluso puedo recurrir de otros cultivos, como podría ser el cereal, o el poril o el estiércol. Es decir, al final, esta materia prima, de manera económica, la puedo llegar a conseguir, porque lo bueno es que son residuos que hasta ahora pues no le estaba dando utilidad, y sobre todo que al aplicar las plantas aquí puedo comprar la materia prima de otras provincias, traerla aquí, generar un lucro económico y luego ya terminar vendiéndolo. Al final lo que estamos generando es un modelo económico que se aprovecha de los residuos, ya no solo de Jaén, sino de que el resto de todas las comunidades autónomas, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Valencia. Es decir, creo que al final es una oportunidad económica a tener en cuenta, a pesar de las posibles limitaciones que pueda haber en cuanto a los recursos de materia prima para que funcionen. Bueno, pues ya hemos visto como al final Hugo nos dice que el biometano mejora el modelo del olivar porque aprovecha el alperujo y también otros residuos para generar energía renovable y una economía circular. Y por otro lado, ya nos decía también Jessica que esta mejora no sería sostenible. ¿Por qué? Porque el alperujo es insuficiente para tantas plantas y los costes además se dispararían, incluso si se recurre a residuos de fuera o alternativos. Pero claro, ¿ayuda esto a la población a esta mejora económica? Veamos, en el caso de la ayuda a la mejora en la población, esta no se da o esta es muy limitada, no es significativa. ¿Por qué? Porque llegan las constructoras de estas plantas, que encima son multinacionales, y claro, llegan bajo la idea de querer dinamizar la economía, pero es que ¿cómo se va a dinamizar la economía y cómo ese beneficio lo va a percibir la población si se generan empleos para la población? Y es que ya nos indica el Banco de España en su informe, las energías renovables crean empleo local, y es que se muestra cómo los empleos que se crean son mayormente en la fase de construcción, y a medida que va avanzando el desarrollo de en este caso, plantas, esos empleos van decayendo, siendo que se vuelven poco estables, porque además la razón del por qué caen es porque estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de, en este caso, generación de energía, son muy automatizadas. Entonces, ¿de qué me sirve a nivel población si van a llegar a poner una planta que va a ocupar gran parte del territorio si el beneficio no lo puedo percibir yo? Sí, es más, esto es una cosa bastante cierta y es algo con lo cual siempre se deja un poco en el aire, porque al final cuando lo vemos en las noticias siempre nos dicen que se van a generar miles de empleos. Hoy nos lo dice tanto Juanma Moreno en toda la provincia como el propio Nicolás Ruiz, es decir, nos hablan de miles, pero nunca nos dice un dato exacto, ¿no? Entonces, aquí también desde a favor quiero matizar que estos verdaderamente son muchos menos de los que pensamos y llegan prácticamente al 1000,
pero son significativos, ¿vale? Y en ello, ¿por qué me voy a basar? Me voy a basar justamente en estas dos fases, ¿no?, que hablábamos. La primera, la de la construcción, y la segunda, de que a pesar de que está automatizada y tal, pues tiene que haber unos técnicos que la terminen revisando. Vamos a, primera, la de la construcción. Nos dice el estudio de la capacidad de producción del biometano en España, Sedigas, 2023, que para construir una planta hace falta entre 30 y 60 constructores, o empleos directos en total. Es decir, que si lo aplicamos y hacemos una matemática sencilla, tendremos en torno a 1.200 trabajadores directos en la provincia, lo cual ya es algo positivo. Pero además tenemos esta segunda fase, ¿no?, que hablábamos de la del proceso de automatización y demás. Vamos a utilizar un caso real y práctico para tampoco irnos por las nubes, como podría ser la planta de Jabalquinto, de Enagas. Vemos como Enagas nos dice en su informe que tiene en torno a 15 trabajadores y empleos directos y cualificados. Por lo tanto, viendo cómo el mismo estudio de antes nos decía que hay en torno a 20 a 30 empleos cuando hablamos de la automatización, podemos decir que se esperan en total como unos 700 empleos. Es decir, en total, cuando hablamos de miles, podríamos hablar de 1.900 empleos, que es lo que va a generar en la provincia. Que no son muchos o no son algo totalmente revolucionario, pero son algo importante, porque con 1.900 empleos, y más que son directos, permanentes y cualificados, se terminó dotando de un sector único y de una oportunidad laboral nunca antes vista. Pues muy bien, ya en cuanto al empleo, ya nos decía Jessica que el empleo sería mínimo porque tras la construcción de las plantas renovables, pues al final se generaban pocos puestos de trabajo. Pero sin embargo, Hugo ya le replicaba que el biometano sí crea trabajo, entre 30 y 60 empleos directos y de 10 a 25 estables, lo que nos permite al final pues tener alrededor de 700 empleos en Jaén. Pero, ¿cómo afectan negativamente a otros sectores con turismo rural? Creo que el turismo rural es un punto muy importante y que al final se ha terminado hablando un poco dentro de las propias noticias. Y desde la Favor lo queremos ver como que las plantas pueden ser una oportunidad. Me explico. Al final puede ser una oportunidad para atraer un turismo de especialidad, para poder llamar a esos ingenieros o esos especialistas y que puedan llegar aquí, revisar las instalaciones, aprender de las mismas y hacer pequeños tours, digamos, científicos, ¿no? Pasar de un turismo rural a un turismo más científico. Y esto no es una idea que me acabe de sacar de la manga, por suerte, sino que ya ocurre en otros países del mundo. Y sobre todo ocurre principalmente en Alemania, con una planta que se llama Feidem, que al final, pues al ser también como un núcleo del biogás y demás, llega a traer hasta 3.500 personas a la propia zona y llegando incluso a colegios de la zona, a especialistas, a las universidades. Es decir, termina siendo un sitio de reunión, digamos, intelectual y un hub de innovación dentro de este nicho. Por lo tanto, podemos decir que estas plantas, si se colocan bien y demás, pueden ser un motivo de venir a Jaén. De decir, oye, ya que tienen tantas plantas y funcionan relativamente bien, vamos a ver cómo se aplican y vamos a aprender de ello. Sí, pero tenemos que tener en cuenta la pregunta que nos hacía Paula. ¿Realmente esto afecta el turismo y es una oportunidad? Y es que tenemos que identificar que en el caso de Jaén, el turismo mayormente se orienta a la parte del sector oleico, el oleoturismo. Entonces, la gente que se acerca a Jaén va buscando lo que te muestra un paisaje con los olivos, lo que te muestran las sierras, por ejemplo, no ir a ver plantas a nivel industrial. Entonces, esto lo vemos como lo denuncian muchos colectivos, en este caso, por ejemplo, ecologistas, donde muestran que las instalaciones de industria, en este caso, las plantas de biogás, que se encuentran a menos de 1 kilómetro de tanto zonas residenciales o de interés turístico, lo que hacen es el efecto contrario, detraen a la gente, lo que se vuelve un riesgo para la imagen de la provincia, porque ya se deja de percibir a Jaén como un paisaje de tranquilidad donde uno puede ir a disfrutar, sino que se pasa a ver lo contrario, se pasa a ver como un sector donde la aglomeración industrial ya pasa a ser más invasiva. Entonces, también tengo apuntado aquí que nos hablabas de eso, de que
viene a ser una oportunidad, como en el caso de Alemania y tal, pero es que la perspectiva o la percepción que tenemos de Alemania es precisamente eso, un país industrial. Además, se habla de que, quiero ver qué más has dicho, creo que has mencionado eso, de que en estos países en específico, bueno, en el caso de estos países, las plantas son bastante son individuales, no son macrocomplejos como las plantas de biometano, que de hecho son más grandes que las de biogás, que son las que se planean instalar en la provincia. Por lo que tampoco es realista hacer la comparativa, porque vemos como a percepción de la gente y de los turistas que en todo caso quieran venir a la provincia, no es algo que termine siendo atractivo del todo. Pues bien, ya nos dice Hugo cómo sostiene que las plantas de biogás podrían generar turismo de especialidad, como ocurre, por ejemplo, en Alemania o en Dinamarca, con visitas guiadas y actividades educativas. Pero también ya nos dice Jessica y nos advierte que en Jaén la cercanía de estas zonas residenciales o turísticas puede perjudicar al final a la imagen de la provincia, y que la escala de las plantas locales es pequeña, por lo que al final es poco realista que atraigan un turismo significativo a nivel tanto nacional como internacional. Pero bien, ¿cuál es verdaderamente la opinión social? ¿Tiene más apoyo o detractores? A ver, en el ámbito social, y entrando ya de lleno a este nuevo bloque, hay que tener en cuenta que están las dos perspectivas, y por eso mismo creo que es un debate de actualidad dentro de la provincia, ¿no? Pero aquí, obviamente, me tengo que centrar en la postura a favor. Y ya avanzaba un poco al inicio hablando de cómo tanto las 4 principales cooperativas, como Asaja, Coag, UPA o cooperativas agroalimentarias, como también grandes núcleos de innovación, como puede ser la propia universidad, cierto tipo de ayuntamientos, están a favor. Es decir, que aquí existe esta doble vertiente y hay que tenerla en cuenta. ¿Y por qué están a favor? Pues porque precisamente saben que es una oportunidad. Y podría volver a sacar todos los beneficios económicos que antes planteamos, etcétera, pero vemos como cuando se plantea bien, que al final me imagino que tirarás por ahí, Jessica, cuando se termina planteando bien y siguiendo adecuadamente una propia legislación, es una industria como cualquier otra, y una industria lo único que trae es beneficios dentro de la propia población. Dentro de la propia población, si consideramos a la población, y es que ahí está el problema, ¿cuál es la opinión de la gente? Si nosotros consideramos, por ejemplo, cuáles han sido los recientes casos dentro de la provincia, el mayor miedo está en la problemática que podría ser la emisión de los malos olores, porque estamos hablando de que es un complejo macroindustrial que emite ciertos residuos. Y estos residuos, de hecho, serían los residuos de la producción de biogás, la digestatos, son lo que hacen es que los microorganismos descomponen esa materia, y al haber una ausencia de oxígeno van liberando gases, lo que entre ellos se encuentra el sulfuro de hidrógeno, y el sulfuro de hidrógeno, el olor característico es a huevo podrido. Imagínate levantarte todos los días y antes tenías la tranquilidad de abrir la ventana y respirar aire fresco, y ahora respiras olor a huevo podrido y amoníaco. Esa es una de las mayores preocupaciones de los vecinos, y es que las asociaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Save BirdLife y demás colectivos vecinales alertan de esto. Vemos cómo si la presencia de estos olores es tanta, esto puede llegar a afectar la calidad de vida y limitar también esas actividades que la gente podía desempeñar. Por ejemplo, lo que te digo, abrir la ventana y poder respirar, o salir a caminar, salir a pasear a tu perro. Es una actividad tan cotidiana que normalizamos, pero que es un riesgo inminente que se presenta al encontrarse una de estas plantas tan cerca de las ciudades. Y eso es como ha ocurrido, por ejemplo, en Mengíbar y en Las Infantas, donde la presión vecinal precisamente ha hecho que se suspendan temporalmente estos proyectos. Y así también en varios ayuntamientos, como por ejemplo Úbeda, Martos, Vilches, Andújar y Villanueva del Arzobispo, ya han paralizado o ya han puesto en duda estos procedimientos. Y además, claro, me mencionabas un poco el tema de la normativa, pero es que si revisamos el panorama legislativo actual,
la Junta de Andalucía no cuenta con una normativa específica que me regule con criterios racionales, equilibrados, sostenibles, cuál va a ser el procedimiento de la instalación de estas plantas. Entonces, si no se fija una distancia mínima de los núcleos poblacionales, si no se fija realmente con informes sobre estas estas plantas de biometano, de biogás en específico y en concreto, considerando las condiciones de la región, entonces no hay un procedimiento adecuado para identificar cuáles son estas zonas más convenientes. Y esa falta de planificación es precisamente lo que advierten los colectivos ecologistas. Y pues si se instalan plantas a menos de 1 kilómetro, sabemos cómo ese perjuicio sí va a estar. Sí, es decir, al final hablabas muy bien diciendo de que, por desgracia, la legislativa andaluza te dice que para plantar una planta de biometano pues hay que entrar al caso concreto. Y ya así deja la libertad a cualquier tipo de ayuntamiento que lo quiera plantear de la forma que considere óptima, pero sí que es verdad que puede llegar a generar problemáticas toda esta difusión. Ya veíamos como aquí en Jaén se planteaba realizar una a menos de 1 kilómetro, mientras que en Martos se planteaba que fuese a 3. Es decir, existe una disparidad de decir, oye, aquí tiene que haber un criterio más homogeneizador. Y por eso también desde la favor queremos decir que sí que es verdad que estos planes se pueden mejorar y no pasa nada con mejorarlo, y sobre todo no pasa nada con tener en cuenta la circunstancia actual. Es decir, por ejemplo, Alcalá la Real, este municipio de Jaén, quería también aclarar un poco toda esta propia duda y sobre todo para futuros casos, y actualmente está proponiendo modificar la PJU, es decir, la ley que regula esto, para establecer una serie de criterios mínimos. Establece tanto 3 kilómetros para aquellas plantas de biogás que sean de origen vegetal, y luego de 5 kilómetros para aquellas que son de origen animal, por todo el tema del estiércol y el pueril, que puede ser que huela peor, ¿no? Que podríamos decir que el alperujo. Es decir, al final lo que estoy diciendo es que se están poco a poco estableciendo criterios para poder llegar a homogeneizar esto. Porque, ojo, que haya una planta dentro de toda la provincia per se no es malo siempre y cuando se regula bien. Es decir, en Andalucía, creo, si no me equivoco, hay en torno a 21 plantas ya dentro del propio funcionamiento y no hay ningún tipo de queja y demás, porque están a la distancia adecuada, porque existen los controles de residuos y demás adecuados. Es decir, al final hay que seguir una legislación y aplicarla de manera correcta. Y si vemos como poco a poco estamos avanzando a hacerlo de manera más estricta, ahí no veo ningún tipo de problema. Yo sí lo sigo viendo. Y te voy a decir por qué. Te cuento, por ejemplo, casos donde las distancias llegan a ser hasta de 4 o 5 kilómetros de la bioplanta al municipio. Y es que, por ejemplo, en Navia, en Tineo, en Asturias, en Chinchilla y Balsa de Bes en Albacete, o en Campillos, en Málaga, las plantas estaban a más de 5 kilómetros o 4 o 5 kilómetros, que cumple la normativa. Pero los vecinos seguían manifestando esa problemática de los malos olores. Entonces el perjuicio, aunque se cumpla la normativa, se sigue dando. Por lo tanto, el perjuicio lo sigue percibiendo la población. Bien, pues ya hemos visto como Hugo ya nos destacaba que las plantas de biometano pues cuentan al final con un apoyo unánime de las principales organizaciones agrarias en Jaén, que ven en ellas una forma de gestionar residuos y de generar ingresos al olivar. Pero por otro lado, Jessica ya nos decía que la población es mayoritariamente contraria. ¿Por qué? Por los malos olores, estos de huevo podrido y amoníaco, la falta de normativa clara y la cercanía a las zonas habitadas, que han generado pues al final un rechazo vecinal, protesta y paralización de proyectos en varios municipios. En resumen, vemos como al final el sector agrario apoya, pero la ciudadanía se muestra contraria, y esto cada vez es más creciente debido a impactos ambientales y a la calidad de vida. Pero bien, ¿cómo vemos la instalación de plantas de biogás que perjudica al medio ambiente? Hay que tener en cuenta que al final el uso del alperujo y demás fuerzas orgánicas lo que hace es mejorar lo que es el propio medio ambiente. ¿Por qué? Porque antes propios residuos como el estiércol, el pueril, la poda, que no le daban ningún tipo de utilidad y se quedaban directamente ahí, ahora los puedo llegar a aprovechar y de manera totalmente orgánica. Es decir, al final el proceso este del cual hablábamos, lo único que hace para crear energía, lo único que hace es utilizar todo este alperujo, le pongo una bacteria, genera una serie de gases y de ahí saco la propia energía. No hay ningún tipo de efecto químico
digamos, significativo ni que salga a la propia atmósfera, e incluso, por ejemplo, el catedrático de Ingeniería Química, Elogio Castro, nos dice que puede llegar a haber beneficios en ciertos aspectos por eso mismo, por no dejar que se quede en el propio medio ambiente y darle una utilidad y quitar todo este tipo de desperdicio. Pero es que eso sería si estamos considerando la perfección de los casos, y sabemos que la ingeniería, la matemática y tal, en la práctica no son perfectas. Y es que los riesgos es lo que hacen que esto sea perjudicial para el medio ambiente. ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos en ambas fases del proceso, en la producción del biogás y en el manejo de su residuo. En la producción del biogás a partir del metano, porque nosotros sabemos que las plantas necesitan de este metano, y el metano es un gas inflamable cuya incorrecta manipulación lo que podría traer es gravísimas consecuencias de incendios y explosiones. Y es que en España hay actualmente 9 plantas de biometano de gran tamaño y 6 han tenido problemas para la población de incendios y explosiones. Ha estado ese riesgo en 6 de las 9, por lo tanto es un punto que nosotros tenemos que considerar. Y ya el segundo punto, en el caso del manejo de los residuos, el impacto del digestato, lo que los ecologistas nos advierten es que si una planta satura de nitratos el suelo y los acuíferos, lo que podría ocasionar es una saturación de la actividad microbiana de los suelos, lo que pone en riesgo su aplicación agrícola. Es decir, se deja de percibir el suelo como un activo, ya no pasa a ser algo, ya no sigue siendo algo que nosotros podamos seguir aprovechando porque lo hemos saturado de los minerales que necesita, lo que perjudica su calidad. A ver, aquí hay que tener en cuenta y analizar varios puntos, ¿no? Empezamos con el tema de la inseguridad o la gestión, etc. Es decir, vamos a analizar. Al final, cuando se habla de que puede haber una serie de que cabe la posibilidad de que haya problemas de incendios, etc., es una posibilidad como la misma que sucede en cualquier tipo de fábrica, ¿vale? Porque se están moviendo residuos, no por absolutamente nada más, ni porque terminen siendo verdaderamente una bomba de relojería que de un día a otro va a empezar a estallar. Es decir, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, segundo, a la hora de analizar varios estudios, lo que pasa es que nos ponen las plantas de biogás como algo perjudicial para el medio ambiente, como algo que que termina siendo de productos químicos que pueden llegar a generar un derrame. Esto está muy bien, pero estos estudios se refieren a la generalidad, no se aplican al caso concreto y sobre todo a la normativa europea, porque la gran mayoría de plantas de biogás se encuentran tanto en China como en Kenia, es decir, países con una regulación mucho más laxa, donde es mucho más fácil saltarse la ley a la torera, y mientras aquí cuando se aplica se hace bien, se hace siguiendo una serie de normativas, tanto de seguridad, unos controles que nos da la propia Unión Europea, y por eso nos paga estas bioplantas a través de sus fondos, es decir, se hace con un control, ¿no? Esto de primero de todo. Y luego, en segundo punto, cuando nos decías que pueden llegar a terminar a perjudicar el suelo, etcétera. Antes ya hablaba un poco de cómo reducir estos residuos puede terminar siendo positivo. Es decir, podría soltar el dato de que la Universidad de Comillas nos dice que se aprovecha el 22% de la reducción del amoníaco gracias a aprovechar todo esto propio. Es decir, vemos cómo pasar de tenerlo todo tirado por ahí y un campo verdaderamente despodado y porque qué utilidad le voy a dar yo a la poda o al brujo, si no, cuando lo puedo coger y tener todo bien recogido y le doy una utilidad económica, también beneficia al propio suelo, también beneficia al propio medio ambiente y sobre todo que esto no se hace a la torera, que si se aplican 20 plantas y lo paga señorita Europa, lo hace bien y se asegura de que se haga bien. Pues bueno, vemos como Hugo nos afirma que las plantas de biogás pues al final no dañan al medio ambiente. Es más, lo mejoran al convertir estos residuos pues en energía. Pero sin embargo, Jessica ya nos sostenía que esto puede generar riesgos por el metano, el digestato, los olores o la contaminación. Si la gestión es mala, aunque se reconoce también con controles estrictos que estos impactos pues al final se pueden reducir mucho. Al final pues estos efectos depende de cómo se gestione. Pero bien, vamos a ver cómo esto encaja en la visión de futuro que tiene Jaime. Pues aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, el último punto, el estatal, cuando decimos, vale, estas plantas de biometano están muy bien, pero en un futuro me voy a arrepentir, ¿no? Al final poner una planta o una nueva industria tiene una serie de repercusiones a largo plazo. Y de las favor creemos que poner plantas de biometano es el paso lógico que tiene que hacer Jaén para seguir creciendo como
como comunidad autónoma. ¿Y por qué? Pues por todos los procesos y por todo lo que me implica. Me implica, en primer lugar, mejorar mi propia industria y establecer una industria pionera en España, con un recurso que hasta ahora no le daba utilidad. En segundo lugar, me hace mejorar la industria que tengo actualmente y hacerla mucho más competitiva. Y luego, en tercer lugar, cuando ya hablamos del beneficio medioambiental, tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea a favor del medio ambiente es positivo para el futuro, porque sigue cada uno de los planes que quiere establecer. Sigue la Agenda 2030, el plan para Andalucía de economía circular, el plan europeo de economía circular. Es decir, es un paso lógico hacia querer avanzar como provincia, comenzar a darle utilidad y a no tener miedo a dar este pasito, porque en el futuro lo vamos a agradecer. Pues ya llegados hasta aquí, vamos a ver cómo al final pues Jaén se proyecta en 23 plantas de biogás para transformar los residuos del olivar en energía renovable y fertilizantes naturales. Ya nos resaltaban que estas instalaciones generan empleo, atraen inversión, promueven la economía circular y ayudan al medio ambiente. Sin embargo, también nos advertía Jessica que la materia prima pues al final es limitada y el empleo se establece en lo reducido. Los malos olores afectan a la población y pueden perjudicar al turismo rural. En resumen, todo esto al final de las plantas ofrece oportunidades económicas y ambientales, pero su éxito dependerá de una planificación adecuada, una buena gestión y aceptación social. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo programa de El Atril a la Radio.